A ver, muchachos, miren. Quiero comentarles algo antes de empezar. El principio de inducción electromagnética o la inducción electromagnética, ¿qué es? ¿No? Tú te estarás preguntando. Primero te estarás preguntando eso. Así que yo quiero darte unas pautas antes de empezar, ¿ya? Porque si no, ese video no lo vas a entender, ¿no? Quiero hablarte de eso. Voy a presentar mi pantalla para darte algunas pautas iniciales para que lo entiendas. Pregunten cualquier duda que tengan, ¿no? A ver, lo de la mano izquierda, me pregunta Shirley, era para la fuerza, ¿no? Se utilizaba la mano izquierda para la fuerza. Y si la carga era negativa, estamos hablando de la carga, de la fuerza sobre una carga, aplicabas la regla y él se invierte. Si la carga es negativa, se invierte. Pero si la carga es positiva, él te señala la dirección de la fuerza. Eso era. Para encontrar la dirección de la fuerza se usa la regla de la mano izquierda, ¿no? A ver, chicos, vamos a hacer el tema, pero quiero darles algunas pautas. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Si se acuerdan, póngalo por el chat. Y si no se acuerdan, lo repasamos juntos. Chicos, vimos un experimento. Yo les dije que era fundamental ese experimento. El experimento de Hans Christian Ørsted, ¿no? ¿Se acuerdan qué comprueba el experimento de Ørsted o no? ¿Quién se acuerda? A ver. Era el experimento en donde se hacía pasar una corriente eléctrica cerca de una brújula, de una aguja magnética. ¿Te acuerdas qué comprobaba ese experimento? ¿Te acuerdas o no? A ver, ponlo por el chat. ¿Quién se acuerda? Haga memoria. Todos estos temas lo hemos visto de forma experimental, aunque no en un laboratorio, lo hemos visto al menos en video, pero lo hemos visto. Yo no les he mostrado una clase rígida donde hay fórmulas y texto, ¿no? No hemos visto así la clase. Lo hemos hecho en videos, ¿no? A ver, Shirley se acuerda, muy bien. La electricidad, claro, muy bien, Shirley. Eso es, ¿no? ¿O no? Ya. ¿Es lo que dice Shirley o no? ¿Se acuerdan, chicos, o no? El experimento de Ørsted. Ørsted hizo un experimento en donde puso un conductor con corriente eléctrica, un alambre con corriente, cerca de una brújula. Cerca de una brújula. ¿Qué pasó con la aguja magnética de la brújula? ¿Qué sucedió con esa aguja? ¿Te acuerdas o no? Eso te pueden preguntar en San Marcos, ¿eh? En el examen de admisión. ¿Qué pasa con la aguja de la brújula cuando un alambre con corriente pasa cerca de ella? ¿Qué sucede con la aguja? Se desvía, muy bien, se desvía, eso pasa. Entonces, lo que dice Shirley es cierto, la electricidad crea un campo magnético, eso es todo. Entonces, chicos, mira, conclusión del experimento del experimento de Ørsted, ¿ya? Sí, también preguntan teoría, sobre todo esa parte pueden preguntar teoría, ¿ya? María consultando eso, sí pueden preguntarte teoría en esta parte, porque el electromagnetismo hay fórmulas, pero hay bastantes conceptos, ¿no? Bastantes conceptos. Sí te pueden tomar teoría. A ver, regresando un poco a esto. El experimento de Ørsted comprueba que una corriente eléctrica crea un campo magnético, ¿no? O sea, profesor, ¿yo puedo crear magnetismo con una corriente? Claro que sí. Yo inclusive les mostré una imagen que se ve en internet, ¿no? Como ejemplo del electroimán. 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 Mira,
Ahí está el electroimán, ¿no? Aquí, observa, aquí la batería no está conectada todavía, este cable no está conectado a la batería, ¿no? No está conectado. Pero si tú lo conectas, mira lo que sucede. El clavo se convierte en un imán. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica que pasa por este cable genera magnetismo. La corriente eléctrica genera magnetismo. O sea que la electricidad produce magnetismo. La electricidad produce magnetismo. Puedo crear un imán con la corriente eléctrica. Y hay muchos ejemplos aquí, mira, un montón de fotos, ¿no? Solamente con fotos es suficiente para que tú lo entiendas. Mira, mira lo que han hecho aquí. Cómo atrae a un clip, ¿no? A eso se le llama electroimán. ¿Está bien? Ahora, yo te hago una pregunta. Si la corriente tiene la capacidad de crear magnetismo, ¿puede el magnetismo, puede el magnetismo crear corriente? ¿Tú qué dices? Claro que sí. Sí, sí se puede. Y hoy día lo vas a comprobar, ¿no? ¿Puede un imán? O sea, profesor, ¿usted me está diciendo que con un imán yo puedo crear electricidad? Claro que sí. Ahora, puedo usar un imán de barra, pero también puedo usar un imán artificial, ¿no? O un imán, un electroimán. Lo vas a ver ahora. Mira, vamos a ver este video, ¿ya? Y luego te explico. Hay un concepto, hay un concepto que también se comenta mucho en el video. Es el concepto de flujo. Flujo. Profesor, ¿qué es flujo? Te explico. Mira, yo tengo, por ejemplo, aquí un aro, ¿ya? Un aro, como un anillo. Un aro, como un anillo, ¿ya? Un alambre que se dobló en forma de un aro. Por aquí tengo un imán, N y S. Voy a, voy a hacer esto. Voy a dibujar algunas líneas. Ustedes aprendieron que las líneas salen del norte y van hacia el sur, ¿no? Ahí está. Esas líneas que he dibujado representan el campo magnético. ¿Está bien o no? Yo estoy haciendo que un imán se acerque a un alambre doblado. Un alambre sencillo, de cobre que se ha doblado. Entonces, ¿qué es el flujo magnético? El flujo magnético está relacionado con el número de líneas de campo que pasan por una región. Por ejemplo, en la figura estás observando que 3 líneas de campo están atravesando la región de este alambre, ¿no? De esa espira. 3 líneas. Pero si yo acerco más el imán, ya no serán 3, serán 5, 7, 9. Entonces, se dice que a medida que aumenta el número de líneas, aumenta el flujo. ¿Qué flujo? Flujo magnético. El flujo magnético está relacionado con la cantidad de líneas que pueden pasar por una región, por una superficie. ¿Y qué sucedería, profe, si tú alejas el imán? Si alejamos el imán, el flujo disminuye, porque el número de líneas que la van a atravesar van a ser menor. Va a ser menor. El flujo está relacionado con el número de líneas. Aumenta el flujo si aumenta el número de líneas. ¿Y qué tiene que ver el flujo, profe? Ahora lo vas a ver en el experimento. El flujo magnético se refiere a la cantidad de líneas de campo que atraviesan la región. Vamos a presentar ahora sí, ¿ya? Atentos. Este video resume toda la clase de hoy. Toda la clase de hoy está ahí. Lo que no está son las fórmulas, ¿no?
qué es lo que yo tengo que hacer, enseñarles a usar la fórmula. Pero la explicación teórica, lo que puede venir en el examen de admisión, está en ese video. Y está bien clarito, lo vas a ver nítido. Voy a compartir entonces. Y yo espero que estés atento, por favor, atento, ¿ya? Voy a silenciar mi micrófono para que no se interfiera con el ruido ambiente, ¿ya? Pero atento al video, ¿ya? Aquí tengo un alambre de cobre enrollado que da 3 vueltas, es decir, 3 espiras. Vamos a conectar este medidor, que es un microamperímetro, detecta pequeñas corrientes eléctricas. Vamos a conectarlo a nuestra pequeña bobina, que consta tan solo de 3 espiras. Y a continuación vamos a introducir un imán dentro de las espiras. Lo metemos y sacamos lo más rápido posible. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con 9 espiras. Lo conectamos al microamperímetro y acercamos un imán. A continuación os enseño cómo he construido esta bobina y vamos a probar con ella a ver qué ocurre. Metemos y sacamos el imán rápidamente y observamos que debido a que tiene muchas espiras genera mucha más corriente eléctrica. Si dejamos el imán en reposo respecto a la bobina, no se produce corriente. Tiene que haber una variación del flujo magnético. Es decir, las líneas de fuerza del imán, las líneas del campo magnético, tienen que variar respecto a la bobina. Si en vez de introducir el polo norte del imán, introducimos el polo sur, vemos que la corriente circula en sentido contrario. Lo mismo ocurre al sacar el imán. Cuando metemos el imán, la corriente circula en un sentido y al sacarlo, en sentido contrario. Y aquí lo mismo, pero al revés. Y ahora vamos a hacer una prueba con esta bobina procedente de un electroimán que tiene aún muchas más espiras de un hilo más fino. Observamos cómo la aguja llega a golpear con el extremo. Vamos a ver ahora la diferencia entre hacer el experimento con un imán normal y corriente como este, es un imán de tipo alnico, de relativamente poca potencia, con un imán como este, aquí tengo dos, de tipo de neodimio, que son imanes extremadamente potentes. Podemos ver la diferencia entre el primero y el segundo tipo de imanes. Vamos a introducir el imán por el polo norte y a sacarlo lo más rápido posible. Y observamos hasta dónde llega la aguja del microamperímetro. Y ahora hacemos lo mismo con los imanes de neodimio. Por tanto, podemos concluir que la intensidad de la corriente eléctrica que se induce en una bobina es directamente proporcional al número de espiras, como hemos visto antes, y a la intensidad del campo magnético que interacciona con dichas espiras. Y ahora voy a intentar repetir algo parecido al experimento que hizo Faraday. Para ello necesitamos
un electroimán, que no es más que un tornillo con unas espiras de cobre esmaltado alrededor. Vamos a introducirlo aquí. Y ahora conectamos una pila de 9 voltios. Y observamos a qué altura llega la aguja del microamperímetro. Y ahora hacemos lo mismo con esta batería, que es más potente. Vamos a conectarlo muy poco rato porque si no se nos calienta el electroimán, se calienta el hilo. Y observamos cómo la aguja llega más alto. Por tanto, la intensidad de la corriente que genera aquí un campo magnético en este electroimán, cuanto mayor sea, mayor campo magnético tendremos y mayor corriente tendremos inducida en nuestra bobina. Esto es el principio de funcionamiento de un transformador. Y lo que podemos observar también es que la aguja solo se mueve o solo sube cuando hay variación del campo magnético. Es decir, si dejamos el electroimán conectado, la aguja volverá abajo. Tiene que haber variación de la corriente eléctrica en el electroimán para que así haya una variación del flujo magnético que interacciona con la bobina y por tanto poder inducirse una corriente eléctrica. Si lo dejamos quieto, no se genera una corriente eléctrica aquí. Es por ello que los transformadores funcionan con corriente alterna y no funcionan con corriente continua. Aquí tengo un motor de corriente continua al que le he puesto, unido al eje con un poquito de plastilina, una aguja, para así poder ver con facilidad pequeños movimientos del eje. Si conectamos una pila, el motor gira. Si invertimos la polaridad, el motor gira en el sentido contrario. Ahora vamos a conectar nuestra bobina. Le metemos el imán. Observamos cómo la aguja se va hacia un sitio o hacia el otro según el sentido en el que se mueva el imán respecto a la bobina. Ahora vamos a ver cómo funcionan las linternas, estas que se encienden agitándolas. Simplemente necesitamos meter los imanes dentro de nuestra bobina y conectar un diodo de tipo LED, un diodo emisor de luz. Por supuesto, en este caso el LED solo se enciende en uno de los viajes del imán, puesto que en el viaje contrario la polaridad es inversa y los diodos LED solo funcionan con la polaridad directa. Ahí está. ¿Qué cosa es inducción electromagnética? ¿Ah? ¿Está bien? Eso es inducción electromagnética. O sea, profe, el magnetismo nos provee de electricidad. Claro. Pero en sí, chicos, yo les voy a aclarar más todo eso que han visto en video, ¿no? El profesor que explica en el video, toda su explicación se centra en el aspecto netamente teórico, conceptual de lo que ocurre. En ningún momento el profesor te habla de una fórmula, ¿no? Pero en San Marcos viene fórmula. Por eso les digo yo, ¿no? Sería bueno que en algún momento San Marcos te tome preguntas conceptuales, teóricas. San Marcos te dice calcular, determinar, hallar, ¿no? Esa es la clásica pregunta. Y la física no solamente es cálculo, la física es experimental, ¿no? Analítica, conceptual. Bueno, espero que hayas entendido un poco el video, porque yo ahora te voy a aclarar con las leyes. A ver, por acá Gerardo me pregunta,
O sea, el imán tiene más electricidad que una batería. Mira, para el imán, un imán sirve para generar electricidad. Sirve para generar. Pero, ¿cómo se genera la electricidad? Ese es el asunto, ¿no? ¿Cómo el imán hace posible la creación de electricidad? A ver, Shirley me pregunta, profe, no entendí la mitad del video. La mitad, o sea, la mitad sí, la mitad no. Es que hay algunas cosas que todavía nosotros no hemos hablado, no hemos estudiado, ¿ya? No te preocupes. Mira, ese video está en internet, en YouTube, ¿no? Está en el canal de Ciencia Bit. Ciencia Bit es el canal. Ahí lo puedes ver cuantas veces quieras, pero ahora que vas a aprender el tema teórico, porque yo te voy a enseñar ahora la parte teórica, cuando yo termine de explicarte, ahí te va a quedar claro todo, porque todavía yo ni siquiera he empezado mi clase, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Lo que pasa es que lo vas a ver luego de que yo te explique. Cuando yo te explique y tú lo vas a ver, va a ser diferente, te vas a dar cuenta. Vamos a empezar entonces, mira. Ya, voy a compartir, ¿ya? Por eso es que a veces cuando uno empieza con un video y en el video se dicen muchas cosas que no sé, es para un poco abrir tu mente, ¿no? Abrir tu mente para que tú ahora entiendas de qué se trata, ¿no? Pero todos esos videos de Ciencia Bit que siempre les muestro son videos conceptuales, ¿no? No hay fórmula. Yo no he visto, en algunos casos sí, le pone la fórmula, pero no lo usa. No le pone la fórmula para mencionar, para hacer referencia. Pero son más experimentos científicos. A ver, empecemos ahora sí, estoy compartiendo. El tema es inducción electromagnética. Para entender qué es la inducción electromagnética, primero debo comprender qué es el flujo. Porque si te has dado cuenta en el video, el profesor ha hablado mucho del concepto de flujo, ¿no? Flujo es una cantidad escalar. El flujo se define como el número de líneas de campo de inducción que atraviesan en forma perpendicular una región. Así se define el flujo. En términos simples, en términos fáciles, el flujo es la cantidad de líneas que atraviesan una región. ¿Qué líneas, profe? Líneas de campo. O sea, esto. Cuando hablamos de flujo, nos vamos a referir a la cantidad de líneas que pasan a través de una región. ¿Estamos? Profe, si no pasa ninguna línea, no hay flujo, ¿no? El flujo será nulo. Como en el caso de esta figura, mira. Yo tengo aquí una región. Esto representa un rectángulo, ¿no? ¿No? Representa un rectángulo. Tú puedes notar en esta figura que como el rectángulo es paralelo a las líneas del campo, el flujo es nulo, ¿no? El flujo es nulo, porque ninguna de las líneas del campo es capaz de cortar el área. Ninguna. El flujo es nulo. Cero. No hay flujo. En cambio, en esta primera imagen, notamos que 1, 2, 3, 4, 5 líneas atraviesan el área. Entonces, el flujo no es cero ahí. ¿Cómo se calcula ese flujo? Sabemos que está relacionado con el número de líneas, pero se calcula matemáticamente, con esta fórmula. Vacos o vacoso. ¿No es una palabra muy común? Vacos o vacoso. Una vez un alumno me dijo, no, profe, yo sí me acuerdo, pero yo digo, no, ¿cómo te vas a acordar si esta palabra no? Profe, esa es la marca de una cervecería. Cervecería. Yo no me acuerdo ninguna. ¿Ustedes se acuerdan la marca de alguna cervecería que empiece así? Bueno, para empezar, no soy fanático pues, de la cerveza, ¿no? Pero ¿ustedes se acuerdan de alguna marca de una cervecería que empiece así? Bacus, no, Bacus es otra cosa. Bacus, sí, Bacus. ¿No? Bacus, pero no Bacos. No, pero yo me acuerdo así, está bien. Bacos o Bacoso, Bacoso. Donde B es la inducción magnética, A es el área y este símbolo representa el flujo magnético que se mide en Wr, ¿ya?
Este ángulo θ es el ángulo que forma el campo magnético B con una recta que es perpendicular al área. Acá no aparece, pero es así, N. Esta recta es perpendicular al área. Y esta recta forma con el campo magnético este ángulo θ. Ese ángulo θ aparece aquí. Esta fórmula te sirve para calcular el flujo, ¿no? Ahora, yo sé que ustedes a estas alturas saben bastante matemática. Ya vamos a acabar el ciclo anual. Trigonometría no es un problema, ¿no? Si esta recta N y el campo magnético coinciden, o sea, el campo magnético también es perpendicular, el ángulo entre el campo y la recta sería 0. Y el coseno de 0 sería 1. Y entonces la fórmula sería B por A. El flujo es positivo cuando el campo magnético es perpendicular y tiene la misma dirección que la recta N. Pero si la recta N está definido así, en esta dirección, y el campo magnético va en dirección contraria, el flujo es negativo. Y si el campo magnético pasa paralelo al área, o sea, perpendicular a la recta N, fíjate aquí, la recta N es una recta perpendicular al área, ¿no? Pero como el campo es paralelo, aquí están formando 90. Chicos, ¿cuánto es el coseno de 90? Tú sabes trigonometría. ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. Entonces, al reemplazarlo en esta fórmula, el flujo me sale 0. Pero, de una manera más sencilla y práctica, decimos que el flujo es nulo si el campo es paralelo al área, porque ninguna de las líneas cortaría el área. Por eso el flujo es 0. Si quieres justificarlo matemáticamente, el flujo es 0 porque el ángulo es 90. El ángulo entre la recta N y el campo. Y el coseno de 90 es 0. ¿Por qué aquí el flujo es negativo? El ángulo entre el campo y la recta N sería 180. Y el coseno de 180 es negativo, menos 1. Por eso sale menos B por A. Y aquí el ángulo entre el campo magnético y la recta N es 0 grados. Y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el flujo saldría B por A. ¿Y para qué sirve el flujo? Justamente para entender el experimento de Faraday. Para eso sirve el concepto, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos variar el flujo? Porque te diste cuenta en el video que el profesor hablaba mucho de la variación del flujo, la variación del campo, ¿no? Si el flujo varía, es porque B varía. O sea, si yo aumento B, aumento el flujo. O sea, varío el flujo. Y si el flujo varía, entonces se va a inducir una corriente, ¿no? Que en el experimento se pudo leer con el microamperímetro. Un microamperímetro es un amperímetro que lee corrientes muy pequeñitas. Por eso se llama microamperímetro. Entonces, cuando el campo varía, varía el flujo. Esa es una forma. Otra manera sería que varíe el área. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga una región cuya área aumente o disminuya, ¿no? Porque al aumentar el área, aumentará las líneas del campo y entonces aumentará el flujo. Y si reduzco el área, se reducirá el número de líneas y se reducirá el flujo. O sea, si yo tengo una región por donde pasa un campo magnético y esa región va cambiando su área, va a aparecer una corriente también. Y una tercera forma de cambiar el flujo es cambiando el ángulo. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo que esta espira, por ejemplo, gire, ¿no? Si esta espira gira, este ángulo θ va a variar. Porque recuerda que el ángulo θ es el ángulo entre la recta normal y B. Si la espira gira, gira el ángulo, gira y varía el ángulo y varía el flujo. Y entonces, cuando una espira gira, también se puede inducir una corriente. Entonces, ese es el concepto de flujo.
Profesor, disculpe, ¿puede volver a explicar? Es que no entiendo muy bien en la recta, o sea, n, ¿quién sería según el ejemplo N del es una recta. N es una recta perpendicular al área. O sea, Ya, esta pero, N es una recta perpendicular al área. ¿Perpendicular qué significa? Que forma 90 grados. ya, Ahora, pero, según el ejemplo, el experimento, ¿quién sería n, el imán que ingresa? no. N es una recta. Todavía no estamos viendo el experimento. Ah, ya, ok. Todavía. Esto que estás viendo es una definición matemática, ¿no? Acá no hay nada todavía del experimento que hemos visto. Este es un concepto preliminar. Mira, cuando tú quieres entender algo en la física, tienes que conocer, muchas veces, tienes que conocer algunos aspectos matemáticos previos. Si no, no lo entenderías, ¿no? El concepto de flujo es un concepto netamente matemático que la física lo usa para explicar un fenómeno. La física lo usa para explicar un fenómeno. Te voy a explicar con un dibujo aquí en esta pizarra, ¿ya? Para que lo entiendas. Mira. Y luego nos vamos a ver la PPT. Lo que sí debes tener claro ahorita es qué es el flujo. ¿Qué es el flujo? El número de líneas que pasan por una región. Nada más, eso es el flujo. El flujo magnético es eso. Ahora mira, te voy a mostrar una imagen. Te voy a mostrar una imagen, ¿ya? En clases presenciales, yo solía hacer varios dibujos para que el alumno lo entienda. Porque ese tema no lo entiende con facilidad. No es que su compañera no sea la única que no entiende, no se entiende en general porque es un concepto que hay que experimentarlo para entenderlo. Sería bueno que esto, por ejemplo, se enseñe en un laboratorio, ¿no? Sería bueno, buenísimo, pero no se puede, ¿no? No se puede. Ahora peor en pandemia, ¿no? Pero ya van a regresar ustedes a clases presenciales. Supongo que cuando estén en la universidad sus clases ya serán presenciales. Mira, te voy a poner un dibujito sencillo, ¿no? Y si algo no entiendes, pregúntame en este dibujito. Yo estoy ahorita mirando el Meet. ¿Qué he dibujado? He dibujado un alambre de cobre, ¿ya? Esto que ves aquí es un alambre de cobre y le he conectado un foquito. Un foquito le he conectado. Obviamente ese foquito nunca se va a encender, ¿no? Así como esta nunca se va a encender. Un foquito se ha conectado a un alambre de cobre, ¿ya? Se ha conectado. Ahora voy a hacer esto. Aquí tengo un imán. Chicos, si ustedes quieren entender, pregúntenme cualquier cosa a partir de este dibujo, ¿ya? Porque lo que yo voy a presentar a la PPT, más que parte experimental, son leyes, son fórmulas. Pero mira, yo tengo aquí un imán, estamos de acuerdo, y este imán tiene un campo magnético. Estoy dibujando el campo magnético del imán. ¿Ya? Entonces, mira, este imán no se mueve, su velocidad es cero. Le hago la pregunta, ¿ya? Tú dime por el chat. Este imán tiene un campo magnético y el campo magnético está pasando por esta espira que tiene un foquito. El campo magnético lo atraviesa, pero el foquito no se enciende. No se enciende el foquito. El foco está apagado. Profe, pero hay campo magnético. Claro que sí. Inclusive hay una línea que pasa. Hay un flujo, digámoslo así. Originalmente hay un flujo que es como uno, que sería él. Pero no se enciende el foco, a pesar que hay un campo magnético. Entonces, ¿qué hace que el foco se encienda? Por lo que has visto en el video, ¿qué tendría que hacer con el imán? A ver, tú dime. ¿Qué tendría que hacer con el imán? De acuerdo a lo que tú has visto en el video, si quiero que ese foquito se encienda.
Claro que sí, Gerardo. Voy a hacer eso. Mira, voy a moverlo. Voy a moverlo. Cuando yo muevo el imán, mira lo que sucede. El flujo ya no es 1. De acuerdo a lo que estoy dibujando, díganme todos, ¿cuánto es el flujo ahora? Ya no es 1. ¿Cuánto es el flujo en términos del número de líneas? 3. ¿Y qué me pueden decir acerca del flujo? Varió. ¿Y qué pasó? Varió, profe. ¿Y qué provocó esa variación? ¿Qué provocó? Ah, el foquito se encendió. Entonces, ahora, ¿el responsable de que el foquito se encienda es el campo magnético o es el flujo magnético? ¿Qué dirías tú? ¿El foquito se enciende por el campo magnético o por el flujo magnético? Por el flujo, pues. ¿Por qué? Porque en esta imagen inicial, donde el imán no se mueve, hay campo magnético. Hay un campo magnético que pasa por esta espira, pero no se enciende. No se enciende. Es el flujo. A ver, su compañera me preguntó, ¿sí o no? Estaba haciendo la explicación. No sé si ya entendió por qué le estaba hablando del flujo. No sé si ya entendió por qué le hablaba del flujo antes de hablar del experimento. ¿Sí o no? O sea, profesor, si usted hace esto, ese foquito va a estar encendido, claro. Y si decido no moverlo, ¿qué debería pasar? Si decido, por ejemplo, dejarlo aquí lo dejo, ya no lo quiero mover, ¿qué pasaría con el foquito? No prende, ¿no? Ya. Mira, por ejemplo, Shirley me entiende toda la parte conceptual, ¿no? Pero Shirley no entiende la fórmula. Dice, profesor, ¿y la fórmula? Ya. La fórmula Shirley, esta fórmula, Bacos, ¿sabes para qué sirve? Sirve para que tú calcules esto, porque no lo vas a hallar con el número de líneas. Yo les puse como ejemplo que el flujo aquí es como 1, y aquí es como 3. Pero ¿cómo se calcula exactamente el flujo? Así, con esta fórmula. ¿Y por qué es importante, profe? Porque nosotros en física queremos medir, por ejemplo, queremos medir cuánto vale la corriente que enciende este foquito, ¿no? ¿Cuánto vale el voltaje que hace que se encienda el foquito? Ese voltaje y esa corriente se van a poder medir con esto. Por eso les hablaba inicialmente del concepto de flujo, porque yo les tengo que enseñar a medir, a calcular. Esa es la razón. No sé si está claro, Shirley, hasta aquí. Terminamos esa parte de la fórmula, ¿sí? ¿Me confirma, sí, por favor, para continuar? Ya, ahora mira. No terminamos aquí, ¿no? Porque la tecnología siempre está de nuestro lado, ¿no? Yo pienso que la pandemia nos ha mandado a la casa, ¿no? Pero hemos ganado mucho. Al menos yo le he sacado bastante provecho al conocimiento que está disponible en la red, ¿no? Te voy a mostrar una animación. Por ejemplo, Shirley me hace acordar a muchos alumnos que yo tenía en el colegio, en el año 2019, ¿no? Que me decían, profesor, yo entiendo todo esto, lo que pasa es que no sé usar la fórmula. Así me decían, yo entiendo todo, profe, ya sé qué cosas, ya sé qué es el experimento de Oersted, qué es el experimento de Faraday, qué es esto, pero cuando uso la fórmula ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, ahí me enredo. Es que la física es así, tiene dos partes. La parte matemática se necesita tener justamente esa herramienta, la matemática. Te voy a compartir mi pantalla. Yo les hablé de PETs, porque ya también les he enseñado los simuladores, ¿no? Vamos a
ver una simulación del experimento de Faraday, de la inducción electromagnética. Mira, acá está. Mira, yo estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Sí, pues Gerardo tiene razón, pero es que San Marcos pide cálculo, ¿no? Para mí sería, por ejemplo, suficiente que San Marcos te pregunte, ¿no? En la figura, eh, ¿qué ocurre si el imán se aleja, ¿no? Algo, cosas como esa, ¿no? O qué sucede si pasa una corriente por este alambre y tenemos aquí un imán en esta posición. Cosas como esas te deberían preguntar. Y no te pregunta fórmulas. Ese es el asunto. Mira, acá está. Mira, chicos, no sé, me ha salido un mensaje aquí en mi computadora de que tengo un problema de conectividad. No sé si todos me pueden escuchar. Confírmeme por el chat con un sí. ¿Me escuchan claramente? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya. Ya, mira, acá está el simulador, mira. Aprende esto. El imán. Mira, el imán. Lo voy a acercar. Mira lo que voy a hacer. No es el campo magnético el que genera la corriente o el que genera el voltaje que encienda el foco. No es el campo magnético, es el flujo. Y el flujo se consigue cuando se mueve el imán. Mira. Si yo dejo el imán dentro, mira, no prende, se apaga, no prende. Pero si lo saco, ¿ah? ¿Quieres ver el flujo? Acá está. Ahí está el flujo. Mira, ¿cuántas líneas están atravesando ahorita? Yo veo veo tres. Pero cuando se acerca, el flujo varía. Inclusive podría darle la vuelta a esto. Ahora se acerca el norte, ¿no? Ahora, no necesariamente lo tengo que hacer pasar por el eje de la bobina o de la espira. Podría hacerlo pasar a cierta distancia. Y también varía el flujo, porque acá está pasando una línea, mira. Claro, no se enciende, el foquito no se enciende tanto, ¿no? No sé si se nota. Es, es más fuerte el encendido del foco cuando pasa por el eje. Es el flujo, es el flujo. Ahora, esta no es la única manera de variar el flujo. No es la única manera. Yo podría variar el flujo de otra forma. ¿Sabes cómo? Una manera es esta. Mantener el imán fijo, mantener este imán fijo, que no se mueva, y mover esta espira. Si yo muevo esta espira, hago que gire, también varía el flujo. ¿Y por qué, profe? Por la fórmula. Por eso la fórmula es importante. La fórmula me dice que el flujo depende del campo magnético, del imán, depende del área y depende del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo entre el campo y una recta perpendicular al área. Justo lo que Shirley me preguntaba. No entiendo eso, profe. Es que eso sirve para calcular el flujo. Sirve para calcular el flujo. Profe, y en esta figura, a ver, dígame usted, ¿dónde está la recta n? Lo voy a dibujar. Se supone que esto es la espira. La recta n estaría así más o menos. Esa sería la recta n, ¿no? Esa sería la recta n. Una recta perpendicular al área. El área de la espira sería un círculo. Entonces, el flujo varía si varía B. El flujo varía si varía el área. El flujo varía si varía el ángulo. Y una manera de variar el ángulo es manteniendo el imán fijo y haciendo que la espira gire. Porque cuando esa espira gire, esa recta n va a cambiar, porque la recta n es perpendicular al área. Más o menos es así la figura, ¿no? Esta es una espira. Y aquí está la recta n.
Si tú haces que esta espira gire, esta recta N va a cambiar y por lo tanto va a cambiar el ángulo y va a variar el flujo. El objetivo, chicos, en este tema es entender cómo variar el flujo, porque al variar el flujo, variamos, en este caso, la corriente y el voltaje que hace que se encienda este foquito. Aquí también en este simulador tenemos trabajando con dos, mira, fíjate en esto, cuando son solo dos espiras, fíjate cómo se enciende. Pero cuando son 4, aumenta la corriente, aumenta el voltaje. Cuando el número de espiras aumenta el voltaje. Cuando el número de espiras disminuye el voltaje, disminuye la corriente. Por eso es que el voltaje que hace que se encienda el foco depende del número de espiras. Cuanto más espiras, más voltaje, ¿no? Y depende también del campo, ¿no? Yo puedo tener un imán más potente, ¿no? Como lo viste en el experimento, un imán de neodimio. Cuanto el imán es más potente, mayor será su campo y mayor será su flujo. Y se encenderá con más fuerza el foco. ¿Mm? Claro que sí. Mientras más cobre tenga, mayor cantidad de espiras, mayor será el flujo. Pero en el video, no sé si lograste ver, en el video el profesor dijo que tampoco es conveniente colocar muchas vueltas, porque aumenta la resistencia. Y al aumentar la resistencia disminuye la corriente. O sea que el número de vueltas que se generan tiene que ser calculado para que tú tengas una corriente adecuada. Porque si le das muchas vueltas, la resistencia aumenta, porque recuerda que esos son materiales metálicos, cobre, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, ¿y esto? Ya, esto sirve para calcular el flujo. ¿Y cómo voy a calcular el flujo? En la ley de Faraday. Mira, la inducción electromagnética como concepto ya lo hemos visto. Aquí tenemos dos formas de cómo se genera corriente eléctrica, ¿no? Colocando un imán, sacando y poniendo un imán, y acá se genera una corriente. Esto sería un microamperímetro, también llamado galvanómetro. Aquí hay otra manera, mira. Observa, aquí quiero que notes esto. El que se mueve aquí es el imán, ¿no? El imán se mueve de arriba hacia abajo. La espira está fija, no se mueve. La espira está fija. Entonces el flujo varía y se genera una corriente. En esta imagen, el imán no se mueve. El campo magnético del imán es así. El imán no se mueve, el imán está fijo. ¿Quién se mueve? La espira. Una mano está haciendo que la espira gire. Y cuando la espira gira, varía el flujo. Varía la cantidad de líneas que pasan por esa región. Y al variar el flujo, se enciende el foco. Así. Entonces, el imán se mantiene fijo. El que gira es la espira. Y al girar la espira, varía el flujo, ¿no? Porque recuerda que el flujo tiene que ver con la cantidad de líneas que pasan por la región, ¿no? En un momento dado, cuando la espira gira, la espira se coloca así. Así se coloca. Y cuando la espira esté colocada así, el flujo será nulo. Porque el campo está pasando paralelo a la espira. Pero como sigue girando, luego ya no es nulo. Por eso es que el flujo varía. Chicos, las centrales hidroeléctricas generan electricidad con este sistema. Te voy a mostrar por qué. Mira, por un momento, olvídate de la mano. No está la mano, ¿ya? No existe la mano. Yo le voy a colocar aquí una hélice. Lo que en ingeniería le llaman turbina. Le voy a colocar aquí una turbina. Y voy a hacer esto. ¿Ya? Voy a hacer esto. Voy a provocar aquí caídas de agua.
energía hidráulica. Cuando el agua caiga sobre las hélices van a girar, o sea que la espira va a girar. Y cuando la espira gire, va a producir electricidad, ¿no? Estoy convirtiendo la energía hidráulica en energía eléctrica. ¿Cómo? Con inducción electromagnética. ¿O tú crees que una mano siempre va a mover la espira? No, no. Eso no va a suceder. A eso se le tiene que dar continuidad, ¿no? Y la energía hidráulica, por eso es que las centrales hidroeléctricas generalmente se construyen cerca de cataratas, ¿no? O sistemas parecidos, ¿no? Una catarata o una pequeña catarata te puede proveer fácilmente de energía eléctrica mediante este sistema, ¿no? La espira gira dentro del campo magnético, variando el flujo, y eso nos produce electricidad. Central hidroeléctrica. A partir de la experiencia vista en video y explicada en esta PPT, se puede concluir que la variación de flujo de un campo magnético a través de una espira o bobina produce una corriente inducida, que a su vez tiene origen en una fuerza electromotriz inducida. O sea que, un voltaje. Lo que te dice este experimento es que se genera una corriente, pero tú sabes por la ley de Ohm, esta es la ley de Ohm, tú sabes que toda corriente eléctrica tiene sentido con un voltaje. Nosotros le vamos a llamar a la corriente que aparece aquí corriente inducida. Pero esa corriente inducida es provocada por un voltaje inducido. ¿Dónde está, profesor? Estará en el sistema de espiras que aquí aparece, ¿no? No es como una batería, ¿no? No es como el tomacorriente de la casa, no es como una pila. Ese voltaje inducido debe aparecer ahí en la espira. Ese voltaje inducido se calcula con la ley de Faraday. Y aquí está la ley de Faraday. La ley de Faraday dice: la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la variación en el tiempo del flujo magnético que atraviesa la espira. Por eso es que la ley de Faraday involucra el flujo. ¿Qué dice la ley de Faraday? Que la fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional al número de espiras. Esta N es el número de espiras y es directamente proporcional a la variación de flujo. Era evidente, ¿no? Porque nosotros vimos en el experimento que solo se enciende, o solo la aguja del amperímetro se mueve cuando varía el flujo, ¿no? Cuando varía. Por eso es que la fuerza electromotriz depende de la variación de flujo. Por eso es que tú debes aprender a hallar esto. N es el número de espiras, delta de phi es la variación de flujo, delta de t es el intervalo de tiempo, y E es la fuerza electromotriz que se mide en voltios. Ahí está, ¿no? Este ejemplo del imán lo hemos visto. Y Shirley me preguntaba: profe, ¿dónde está la recta N? No sé si logras ver la recta N aquí. Shirley, ¿lo ves o no lo ves en el gráfico? Ahí está la recta N, ¿no? ¿Ves o no ves la recta N? Ahí está. La recta N siempre está referida a la espira. Es una recta perpendicular. Casi siempre se toma 90 grados, ¿no? Pero no se generalice, pero casi siempre. Aquí tenemos otra manera, mira. Cuando la barra se mueve hacia la derecha, el flujo cambia por el movimiento de la barra. ¿Por qué cambia? Porque el número de líneas de campo aumenta, ¿no? Profe, si la barra se mueve para la izquierda, el número de líneas disminuye, o sea que el flujo varía. ¿Y qué quiere decir eso? Que aquí se induce una corriente. En este camino cerrado aparece una corriente. ¿Por qué? Porque la barra se mueve y varía el flujo. O sea, profesor, si aquí yo colocara un foquito, y la barra se mueve, el foquito se enciende, ¿no? Y si no se mueve, se apaga. Y si se mueve para la izquierda, se enciende.
Se mueve para la derecha, se enciende también. Pero si la barra está detenida, ese foco no se enciende. Solo se va a encender cuando se mueva. Aquí tenemos otro ejemplo. El flujo cambia con la rotación del espira. Claro, eso lo hemos visto en la imagen anterior, ¿no? Aquí, mira. Aquí lo vimos. Y que les expliqué como la central hidroeléctrica, ¿no? Cuando esta espira gira, dentro de ese imán, el flujo varía y se genera corriente eléctrica. Hay un voltaje asociado a esa corriente. Y ese voltaje se calcula con esta fórmula. Con esta fórmula. A ver, no sé si hasta aquí ya se entendió, porque esa es toda la teoría. ¿Se entendió, muchachos, o no? Claro, vamos a hacer ejercicios ahorita. Tenemos que hacer eso, ¿no? Sino que ya terminó mi clase teórica, ¿no? Ya acabó mi clase teórica, eso es todo. Ahora hay que hacer los ejercicios, como dice Gerardo, ¿no? No puedo, debo hacer ejercicios, Gerardo. Esa es mi obligación. Tenemos 1 hora de puros ejercicios ahora. ¿Ya? Vamos a hacer los ejercicios. Chicos, en este tema, casi siempre, en este tema, se empieza tratando de que el alumno, digo tratando porque esos temas no son tan sencillos, ¿eh? Algunos podrían ser muy complicados. Se busca que el alumno aprenda a usar primero esta fórmula. Primero se busca que ustedes aprendan a usar esta fórmula, que sirve para hallar el flujo. Primero, número 1. Segundo, cuando el alumno ya aprendió a usar esta fórmula, que aprenda a usar la ley de Faraday. Esto. Porque ahí aparece el flujo. ¿Ya? Entonces, nuestro primer paso será aprender a usar la fórmula del flujo. Y me voy a llevar esta imagen, ¿no? Porque sé que va a ser necesario. El flujo magnético se mide en unas unidades nuevas para ustedes llamadas Weber, ¿no? Weber, así es, flujo magnético. Ya, vamos a empezar los ejercicios. Voy a hacer 2 preguntas de flujo, 2 nada más. Y quiero hacer más, de la ley de Faraday quiero hacer más preguntas, porque si viene en el examen, viene más ley de Faraday. Vamos a llevarnos esta pregunta. Dos preguntas, ¿ya? Tú haces una. Yo hago una y ustedes hacen una. Ya está. A ver, aprendamos a usar la fórmula del flujo. ¿Cómo se calcula el flujo? La teoría dice, el flujo se calcula multiplicando la inducción magnética B por el área por el coseno del ángulo. Así es que lo primero que tendría que hacer es determinar el ángulo, ¿no? El ángulo. El ángulo es este. Porque ahí está señalada la recta N. O sea, profe, la recta N siempre me dan, siempre te dan la recta N, ¿no? Siempre. ¿Cuánto vale ese angulito, chicos? Ustedes saben geometría. No sé si logran ver bien mi imagen, ¿no? En todo caso lo voy a agrandar, ¿ya? No sé si logran verlo. Igual lo voy a agrandar. A ver, respóndame por el chat. ¿Cuánto sería este ángulo? ¿Cuánto es ese ángulo? Matemática. 37, ¿sí o no? 37, ¿no? Porque el de abajo es 53. Esto es 37. Ese es el ángulo que yo debo usar, ¿no? Entonces, la fórmula dice,
Flujo Bacos. Bacos. Ahí está. Donde el ángulo es 37. Debes verificar que todo esté en el sistema internacional, ¿ya? El área debe estar en metro cuadrado. El campo magnético en Tesla. A ver, me dicen que el área dice que es 10 centímetros cuadrados. ¿Cómo pasamos centímetro cuadrado a metro cuadrado? Eso ya lo aprendimos. Igual los voy a reiterar. Se multiplica por 10 a la menos 4. Y así los centímetros cuadrados se convierten a metro cuadrado. Y vamos a reemplazarlo en la fórmula Bacos. ¿B cuánto es? 2 militesla. Militesla. Mili significa 10 a la menos 3. Por el área. A ver, al multiplicar esto, me quedaría 10 a la menos 3. Metro cuadrado. 10 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. Entonces el área sería 10 a la menos 3. Por el coseno del ángulo. Bueno, el seno de 37 es 3 quintos. El coseno es 4 quintos. Y operas todo esto y te sale en Weber. Sistema internacional. A ver. 2 por 4, 8. 8 quintos. 8 quintos es 1,6. Repito. 2 por 4, 8. 8 entre 5, 1,6. 1,6 por 10 a la menos 6 Weber. Eso sería el flujo. ¿Está bien? El flujo. A ver, profe, y en la pregunta 2, mira, en la pregunta 2, tú tienes que hacerlo. Te puedo dar la idea. El ángulo es esto. El ángulo, creo que lo tengo que agrandar un poquito la imagen, ¿no? Para que se vea mejor. Vamos a mover acá, vamos a agrandar. Creo que ahí está bien. A ver, vas a hacer esta pregunta, ¿ya? Para luego hacer yo pregunta de la ley de Faraday. El ángulo es este. Ese es el ángulo. A ver, intenta hacerlo. 3 minutos. Practiquen, chicos, practican, ¿ya? A ver, intenten hacerlo.
¿Cuál es tu respuesta? A ver. ¿Cuál es tu respuesta? A ver. La D. Ya. Chicos, a ver. Hoy día yo les voy a pasar esta PPT teórica, ¿ya? A diferencia de las semanas anteriores, yo les pasaba una PPT, ¿no? Donde estaban ejercicios resueltos, ¿no? Ahora les voy a pasar esa PPT que estoy haciendo, pero los ejercicios vas a tomarles foto, a esto, vas a tomarles foto para que lo puedas tener, ¿ya? Vamos a hacer esta pregunta, mira. Igual, el área está en centímetro cuadrado, ¿no? Así es que lo voy a multiplicar por 10 a la menos 4. El campo vale 0,04 Tesla. El único problema aquí es el ángulo, ¿no? El único problema es el ángulo. Como esto vale 53, chicos, por geometría, este ángulo que está por aquí, lo estoy marcando, ese ángulo es el suplemento, ¿no? Es lo que le falta a 180 para hacer 53. O sea, ¿cuánto es ese ángulo? 127. Si tú sumas 127 más 53, te queda 180. Entonces, ahora vas a usar la fórmula. Bacos. B por A por el coseno del ángulo. Coseno de 127. Aquí empiezan los problemas si el alumno no sabe trigonometría. Mira, el coseno de 53 y el coseno de 127 son iguales en valor absoluto. El coseno de 127, para los que no saben, es equivalente a menos el coseno de 53. Esto se hace por trigonometría, ¿no? ¿Cuánto es el coseno de 53? 3 quintos, ¿no? Sí, porque el seno es 4 quintos, el coseno es 3 quintos. Entonces el coseno de 127 será menos 3 quintos. Y ahora lo voy a reemplazar. Phi será igual. El campo magnético vale 0,04. 0,04 lo voy a expresar como 4 por 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? 0,04 es lo mismo que 4 por 10 a la menos 2. El área es 20. 20 centímetros cuadrados. Lo multiplico por 10 a la menos 4 para pasarlo a metro cuadrado. Por el coseno de 127 menos 3 quintos. Y aquí hay que operar esto. Obviamente sale negativo, la respuesta es negativa. El flujo puede ser negativo. A ver, si operamos esto nos quedaría 20 entre 5 me queda 4. Este 20 entre 5, 4. 4 por 4, 16. 16 por 3, 48. Con este menos, menos 48. Menos 48 por 10 a la cuánto. Menos 2, menos 4, menos 6. Weber. Entonces el flujo magnético sale menos 48 micro Weber. Por ahí algunos van a decir, profe, ¿para qué sirve esto? Solo he calculado el flujo, ¿no? El objetivo es hallar la corriente, el objetivo es hallar el voltaje, sí, pero esto es para aprender a calcular el flujo, nada más.
¿Cómo voy a hallar la corriente, el voltaje? Ahorita te enseño con la ley de Faraday. Vamos a hacer un ejemplo con la ley de Faraday, ¿ya? Voy a escoger un ejemplo básico, porque quiero que entiendas este tema, no quiero que te compliques, ¿ya? Tómale una foto, haz una captura de pantalla. O si deseas, yo también le voy a hacer, ¿ya? Mejor voy a hacer eso, creo. Voy a hacer eso al final, ¿qué te parece, ya? Mira, si deseas tú tómale una foto, ya tú puedes organizarte. Pero al final, a la PPT que yo les doy, le voy a adjuntar estas imágenes, ¿ya? ¿Qué te parece? ¿Está bien o no está bien? ¿Qué dices tú? Para que lo tengas ya la teoría conocemos. Mejor, ¿ya? Tienes razón. Ya. Entonces vamos a los siguientes ejemplos. Pero igual, si deseas, tomas una foto. Mira, estos ejemplos ya son con figuras espaciales, ¿ya? Lo voy a hacer al final, no quiero tranquearte. Estos son problemas muy matemáticos, ¿ya? Quiero hacer un problema en donde podamos emplear el concepto que hemos visto. Ya. Esta, por ejemplo, me parece una pregunta interesante. Y también voy a escoger a ver si es que por aquí tenemos también esto. Hay una pregunta, déjame buscarlo, por acá debe estar. Si no está aquí, está en la práctica. Igual yo siempre reviso la práctica. Hasta la práctica. Esto puede ser. Ya, no está. Igual lo vamos a hacer con esas. Vamos a hacer esas preguntas, ¿ya? Pregunta 6. Pregunta 9. Y esta pregunta de la práctica. ¿Qué se usa aquí, profe? ¿Qué se usa? La ley de Faraday. Acá está. Esta es la ley de Faraday. Te voy a explicar paso a paso en la primera pregunta, ¿ya? Con bastante detalle. Yo espero que estés atento. Si tienes alguna pregunta, dime, no te quedes callado, ¿no? Mira, ¿qué dice la pregunta 6? Dice así, ve. Si el flujo magnético sobre la espira es esto. ¿Qué es la espira, profe? Mira, déjame ver. Cuando tú resuelvas un problema y te hablen de espira, debes tener en mente que una espira es esto. Yo lo he hecho con un papel, ¿no? Creo que la vez pasada te comenté también. Pero igual es bueno que se reitera algunas cosas. Esto es una espira, ¿no? Esto es una espira. ¿Te digo? Esto es una espira. Espira es esto. Bobina varias vueltas. Entonces, en el problema, dice, el flujo magnético sobre la espira cambia en 8 miliweber en un intervalo de 2 segundos. Entonces, ¿qué me están dando de dato? El cambio. El cambio se representa así. Este cambio del flujo magnético dice que vale 8 miliweber. ¿Qué significa miliweber? Mili es 10 a la menos 3. En un intervalo de tiempo de 2 segundos.
¿Qué nos piden? Determinar la intensidad de la corriente inducida. Si esta espira, o sea, esta espira que ves aquí, tiene una resistencia eléctrica de 2 ohms. ¿Por qué? Porque si es una espira como la que les he mostrado, ¿sí? Como esta, puede estar fabricada de cobre, ¿no? Puede estar fabricada de cobre y el cobre tiene resistencia, o puede estar fabricada de plata o de acero, tiene resistencia. Vamos a utilizar la ley de Faraday. Ahí está la ley de Faraday, ¿no? La ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz es menos el número de espiras por la variación del flujo entre el intervalo de tiempo. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula, ¿no? En el problema tenemos todo, ¿no? No tenemos que preocuparnos por hallar la variación de flujo, ya nos dan de datos. Profesor, y N es 1. ¿Por qué N es 1? Porque es una espira. Una espira. Si fuese una bobina te van a decir 20 vueltas, 30 vueltas, 30 espiras. N vale 1. Una espira. Cuidado con que esta N te confundas con la normal, la recta normal. No tiene nada que ver, ¿no? Esta N significa la cantidad de espiras. Una espira. Profe, ¿acá no vas a aplicar la fórmula Backus? No, no tengo que aplicarlo. ¿Por qué? Porque ya tengo el flujo, ya tengo la variación. Esa fórmula se usa cuando no conozco el flujo o la variación. Aquí ya me dan. Así es que solo debo reemplazar. Nada más. Voy a proceder a reemplazar, ¿verdad? Y nos quedaría así. Menos 1, número de espiras 1, variación de flujo. La variación de flujo es 8 miliweber. O sea, sería 8 por 10 a la menos 3. Entre el intervalo de tiempo, 2 segundos. Dividiendo todo esto, ¿cuánto te sale? Menos 4. 8 entre 2 por este menos 4. Por 10 a la menos 3. Voltios. O sea que la fuerza electromotriz que se ha generado, el voltaje que se ha generado en esta espira, por el flujo que se indica, es menos 4 por 10 a la menos 3 voltios. O menos 4 milivoltios. ¿Pero qué se pide en el problema? La corriente. Ahora uso VIR. Voy a usar VIR. Lo que pasa es que VIR, esta fórmula, así que tú ya conoces de electricidad, se convierte en EIR. Porque nosotros en este tema al voltaje le llamamos fuerza electromotriz y lo representamos con la letra E. Profe, pero ha salido negativo. No, no te preocupes por el menos. Cuando apliques la fórmula tienes que tomar valor absoluto. Voltaje es igual a intensidad por corriente. ¿De dónde sale esta fórmula? VIR, de electrocinética, pues, de teoría de circuitos, VIR. El voltaje es 4 milivoltios. Esto es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia, que es 2 ohm. Este voltaje está en milivolt, esta resistencia está en ohm. Cuando lo pase a dividir, la corriente me va a salir 2 miliamperes. ¿Por qué? Porque este voltaje 4 está en milivolt. Como no he reemplazado el mili, se ha quedado el mili, ¿no? Entonces, ese valor mili también aparece en la corriente. 4 entre 2, 2 miliamperes. Aquí está la aplicación de la ley de Faraday con la ley de Ohm, ¿no? Sencillo. En este problema no hemos tenido necesidad de hallar el flujo, porque ya nos daban el flujo. El flujo ya se conoce. Ahí está. A ver, vamos a la pregunta 9. Sobre la espira actúa un campo magnético uniforme de inducción 8 Tesla. Se refiere a este campo. Y el área de la espira, ahora me dicen que el área varía. Profe, la recta N sería así. Porque recuerda que la recta N
por definición es perpendicular, ¿no? La recta N es perpendicular. Ahí estoy dibujando la recta N. Entonces, esta B es el campo magnético que está atravesando la espira. Aquí se está dibujando una sola línea, pero deberían haber más líneas, ¿no? Realmente este campo magnético debería estar siendo representado con varias líneas. No que en el dibujo han puesto una nada más, ¿no? Pero lo correcto es colocar todas las líneas necesarias, ¿no?, que deben estar actuando sobre esa espira. Entonces, ya tenemos el campo magnético, tenemos la recta M. ¿Qué nos pide en el problema? La fuerza electromotriz. Para hallar la fuerza electromotriz, muchachos, lo que yo necesito es determinar la variación de flujo. La variación de flujo. Así que voy a hacer esto. Mira, la fórmula. E será igual menos el número de espiras por la variación del flujo entre el tiempo. Como la recta N y el campo son perpendiculares, el flujo que nosotros conocemos solo se determina así, como B por A. O sea, va. ¿Cómo es eso, profe? Acá está en la teoría, mira. Está todo en la PPT. Acá está. Estamos en este caso. Cuando la recta N tiene la misma dirección que el campo, el flujo es va. Ya no aparece el coseno. Va, nada más. Así es que regresamos a la pizarra. Y ahora mira, como el flujo varía, ¿por qué varía el flujo? Varía el flujo porque varía el área. B no varía. A ti te dicen que el campo magnético es uniforme. Uniforme significa que no cambia. O sea, este B es una constante. Entonces, ¿quién varía? El área. Entonces puedo afirmar esto, que el flujo varía, así, el flujo varía porque varía el área. Y lo represento así, variación de área. Y esto lo llevo a la fórmula. En la fórmula de la ley de Faraday, que es esto. Y me quedaría así, mira. Esto se transformaría así. Menos número de espiras por variación de flujo sería B por la variación del área entre el intervalo de tiempo. Ahora, los datos, N vale 1, porque dice una espira, sobre la espira, N vale 1. El campo vale 8. Y el área, acá me dan el dato, y el área de la espira varía a razón de 2 centímetros por cada segundo. O sea, me están dando este dato. ¿Qué sería ese dato? Sería así. 2 centímetros cuadrados por segundo. Profesor, pero está en centímetros cuadrados. Lo multiplico por 10 a la menos 4 para que me quede en metros cuadrados. Ya tengo la respuesta. E será igual. N es 1 porque es una espira. ¿Siempre será 1, profe? No, depende del problema. Si en un problema te dicen una bobina, te tienen que dar cuántas vueltas es. Y ahí ya no sería 1. No siempre será 1. Este campo magnético vale 8 Tesla. Vamos por aquí, 8. Por la variación del área vale 2, ¿no? Pero como es centímetro cuadrado, lo multiplico por 10 a la menos 4. Dos por 10 a la menos 4. Ya lo pasé a metro cuadrado. Pero abajo va 1, porque es un segundo. Sobre 1. Operando todo esto ya tengo la fuerza electromotriz. Recuerda que acá es 1 por 8, no es 1,8. 1 por 8. Yo siempre uso punto o aspa como multiplicación. Acá me quedaría menos 1 por 8 por 2. Menos 16.
menos 16 por 10 a la menos 4 unidades voltios. Y acá se acomoda. A este 10 a la menos 4 lo expresas así, 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3. El 10 a la menos 1 se multiplica con el 16 y te quedaría 1,6 menos 1,6 por 10 a la menos 3 milivol. Y luego voy a dar respuesta en valor absoluto. La fuerza electromotriz será 1,6 milivoltios. Y esa es la respuesta. O sea, hay que usar los datos del problema. Hay que usar los datos del problema, nada más. A ver, no sé si tienes alguna pregunta hasta aquí. Confírmame si tienes alguna pregunta, alguna duda. Esos ejercicios son de aplicación sencilla. Son los más fáciles para poder usar la ley de Faraday. No sé si está claro esto. Dime si está claro, si se entendió. ¿Quieres de repente que lo repita? Sí está claro, ¿sí o no? Que no es tan difícil usar la fórmula. A ver, la 4. Es diferente ya, mira. Todas estas preguntas son para usar esa fórmula. Dice, el flujo magnético a través del área de una espira circular varía con el tiempo de acuerdo a esta ley, donde phi se expresa en miliweber, esta m significa mili, o sea, 10 a la menos 3, y t en segundos. ¿Ya? ¿Cuál sería la magnitud de la FEN inducida en el intervalo de 0 a 2? Bueno, está sencillo. Primero, nos hablan de una espira. Se supone que el problema es para una espira. Si no es una espira, te van a decir una bobina o un solenoide. Y en ese caso te tienen que dar el número de espiras o el número de vueltas. N vale 1. N es 1. Ahora, como me dan la función flujo, porque esto realmente en matemáticas se conoce como función, 1 más 8t. ¿Me dan la función flujo? ¿Puedo hallar la variación? Claro que sí. ¿Cuál es la magnitud de la FEN, de la fuerza electromotriz inducida en el intervalo de 0 a 2? Cuando t es 0, lo reemplazas aquí. ¿Cuánto te sale el flujo? A ver, reemplázalo. Como en álgebra, cuando estudiaste funciones. Cuando t vale 0, el flujo vale 1. ¿1 qué? Miliweber. Ahora, cuando t vale 2, t es 2 segundos, lo reemplazas aquí en la fórmula. El flujo, esto sería como el flujo inicial, y esto sería como el flujo final. Ahora lo reemplazas. Si t vale 2, 8 por 2, 16, más 1, 17. ¿17 qué? Miliweber. ¿Y cuánto sería la variación? La variación es la resta, ¿no? La variación es la resta. 17 menos 1, 16. ¿Qué? Miliweber. Ahora, uso la fórmula para encontrar lo que me están pidiendo. Esto que dice FEM es fuerza electromotriz, ¿no? Esto que está aquí se conoce con el nombre de FEM. FEM son las siglas de fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz será igual. Menos número de espiras, 1. Variación de flujo, 16. Recuerda que está en miliweber. La respuesta, bueno, lo voy a expresar mejor así. Mili, le voy a poner 10 a la menos 3. ¿Ya? Sería menos n, que vale 1, la variación de flujo 16 por 10 a la menos 3, entre el intervalo de tiempo, de 0 a 2. El intervalo de tiempo va de 0 a 2, o sea, 2 segundos. Y esta fuerza electromotriz te sale 16 sobre 2 menos 8 por 10 a la menos 3 voltios.
Y nosotros siempre damos como respuesta el valor absoluto, ¿no? Porque en la mayoría de los problemas siempre te piden la magnitud. Y la respuesta sería 8 por 10 a la menos 3 voltios. Ahí está. Mira la diferencia entre lo conceptual, que es lo que hemos visto en el video y que les he explicado, y lo que es el cálculo, lo que se pide, ¿no?, en los exámenes. ¿Ves la diferencia o no? No tiene ningún sentido hablar de la ley de Faraday si no sé qué cosa es flujo. Si yo les pongo de frente esta fórmula, tú no entenderías nada porque no sabrías qué es el flujo. Y ahora que ya sabes qué es el flujo y cómo se mide, se puede entender la ley de Faraday, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta. ¿Te pareció sencillo esto o no? No es complicado, hay que seguir reglas. La pregunta que siempre hacen los chicos es esto: profe, siempre sale negativo. No siempre sale negativo, pero te puede salir positivo. Sino que para estos ejemplos nos ha salido negativo, pero podría salir positivo. Ahora, cuando tú vas a utilizar la ley de Ohm, o sea, BIR, siempre tienes que considerar su valor absoluto. No puedes ponerle el signo, ¿no? El signo tiene una interpretación, que ahorita lo vamos a ver. Tú dirás, ¿por qué el signo, profe? Por esta razón. Vamos a regresar a la PPT. La ley de Lenz. La ley de Lenz dice esto: la fuerza electromotriz inducida, ¿no?, cuando tú acercas o alejas un imán, es tal que tiende a producir una corriente que creará un flujo que se opone al cambio del flujo magnético a través de la espira. Te lo traduzco porque no parece un enunciado fácil, ¿no? Mira, te lo traduzco de manera sencilla. Tú sabes, por la experiencia vista, que cuando este imán se acerca, tú sabes que se crea una corriente, ¿sí o no? Lo que te dice la ley de Lenz es que el sentido de esta corriente, el sentido de esa corriente, es tal que crea un campo, porque sabemos que toda corriente crea un campo. El sentido de la corriente que aparece en la espira es tal que crea un campo que se opone a este flujo en aumento. Cuando tú acercas el imán, el flujo aumenta, porque aumenta el número de líneas. Entonces la corriente crea un campo que se opone. ¿Cómo? Así, mira. Voy a utilizar mi espira de papel, ¿no? Chicos, miren. Yo tengo aquí una espira de papel, ¿no? Una espira de papel. ¿Lo estás viendo? Entonces, cuando el imán se acerca, en la espira se crea una corriente. Se crea una corriente. Esa corriente, por el experimento de Ørsted, que lo vimos al comienzo, que lo repasamos, la corriente que aparece aquí es capaz de crear un campo que se opone. Mira el sentido de la corriente que aparece en la imagen de la PPT. La corriente va así, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Así. Si yo aplico la regla de la mano derecha, mi dedo pulgar tendría que ir hacia arriba. Y cuando los 4 dedos giran, para conocer el sentido del campo, acuérdate que esto lo vimos hace varias clases. Regla de la mano derecha para conocer las líneas del campo, cómo son las circunferencias. Mi dedo pulgar en el sentido de la corriente. Y los 4 dedos hacen esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta corriente que aquí aparece de color blanco crea un campo magnético así.
Nuevamente, regla de la mano derecha. Aquí aparece la corriente en la espira. Se llama corriente inducida. El dedo pulgar va en el sentido de la corriente y los 4 dedos hacen esto. Ese sentido de los 4 dedos es el sentido del campo inducido. ¿Inducido por quién? Por la corriente inducida. Y como puedes ver, el sentido de este campo se opone al del imán. Una corriente que creará un campo magnético, un flujo magnético que se opone al del imán. Por esa razón es que aparece la fórmula el menos. Esa es la razón, ¿no? Esta es la ley de Lenz. La ley de Lenz sirve para determinar cuál es el sentido de la corriente inducida. Cuando el imán se acerca así con su polo norte, la corriente inducida en la espira es así. En cambio, si el imán se aleja, la corriente inducida invierte su sentido. Otros ejemplos donde se induce corriente son estos dos. Este es uno de los más conocidos. Esto que ves aquí es una espira rectangular, ¿no? Rectangular. Y estás viendo que por esta espira hay un flujo. Ese campo externo es el flujo. Cuando la espira, chicos, se aleja, o sea, si alguien saca la espira de ese campo, se induce una corriente. Ahí estás viendo la flechita de la corriente. Esa corriente aparece cuando la espira sale del campo. ¿Por qué? Porque el flujo varía. El flujo magnético varía y se induce una corriente. A eso se le llama la ley de Lenz. La ley de Lenz te permite conocer cuál es el sentido de la corriente inducida, ¿no? Ahora, ¿cómo lo aplico? Simplemente haces esto. Si yo acerco el polo norte de un imán, el flujo aumenta. Entonces, esta corriente aquí debe oponerse, creando un campo contrario. A ese campo magnético le llamamos campo magnético inducido. Usando la regla de la mano derecha, determino el sentido de la corriente. Primero obtengo el sentido de este campo, porque se opone a él. Y luego, usando la mano derecha, obtengo el sentido de la corriente inducida. Estos son para problemas muy específicos donde te pidan el sentido de la corriente, ¿no? Hay que analizarlo así. Claro, sí es un poquito complicado la ley de Lenz. Hay problemas bien trancas donde hay que aplicar la ley de Lenz. Pero esos problemas no son del nivel que viene generalmente en el examen. Quiero hacer estas preguntas, mira. Esta con bobina. Aquí hay una, porque hemos hecho con una espiga nomás, ¿no? No con una bobina. Esta que está acá también es importante. A ver, primero la 7. Dice, sobre la espira de 60 vueltas, bueno, debería decir sobre la bobina, ¿no? Porque acá no está bien esto. Debería decir sobre la bobina. Porque cuando uno habla de una espira, generalmente se refiere a una vuelta. Una bobina son varias espiras, ¿ya? En todo caso, ya les he hecho la aclaración. Acá no debería decir sobre la espira, debería decir sobre la bobina. Un lapsus aquí, un error. Bueno, eso pasa muchas veces a la hora de que los profes estamos haciendo problemas y nos confundimos. Acá lo corrijo, ¿ya? Sobre la bobina de 60 vueltas, el flujo magnético que la atraviesa, o que lo atraviesa, dice acá, que la atraviesa varía con el tiempo. Aquí me dan una gráfica, ¿no? Varía con el tiempo según la gráfica que se indica. Determine la fuerza electromotriz inducida. Chicos, aprendimos a usar esto. Así es que yo primero necesito saber el número de espiras, ¿no? N, para aplicar la fórmula. N vale ¿cuánto?
60. Ok, 60 espiras, 60 vueltas. ¿Qué más necesito? El intervalo de tiempo. Bueno, de acuerdo a la gráfica, el intervalo de tiempo va desde 0 hasta 4. Desde 0 hasta 4. Mira, no sé si ustedes saben leer una gráfica, ya deben haber aprendido esto en álgebra. Cuando es 0, el flujo es 2. ¿2 qué? 2 Weber. Entonces lo coloco así. Para T0, el flujo, que le voy a llamar flujo inicial, es 2 Weber. Para T igual a 4 segundos, el flujo es 10. 10 Weber. Eso representaría el flujo final. 10 Weber. Así se lee una gráfica. Ya tengo entonces la variación del flujo, ¿no? Porque la variación es la diferencia. Flujo final 10 menos flujo inicial 2. ¿Cuánto es esto? 8. 8 Weber. Y ya puedo reemplazarlo en la fórmula. Ahora solamente es reemplazarlo, nada más. La fuerza electromotriz inducida será menos N. N vale 60. A continuación debo colocar la variación de flujo, que es 8. Le pongo 8 nada más. Yo no le pongo la unidad porque todo está en el sistema internacional. 8. Entre el intervalo de tiempo. El tiempo va de 0 a 4. De 0 a 4, 4 segundos. Así que la fuerza electromotriz inducida será 8 sobre 4 es 2 por 60 menos 120. Menos 120 voltios. Y como ya has visto en las respuestas, se está dando el valor absoluto. 120 voltios. O sea, profesor, si entre este puntito y este puntito yo coloco un foco, se va a encender porque se generó 120 voltios. ¿No? Si entre estos puntitos de la bobina tú colocas un foco, se va a tener que encender 120 voltios. Es bastante todavía, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Aplicación directa de la ley de Faraday. Así te puede venir en el examen. Porque San Marcos últimamente está tomando bastante gráficas. Y de este problema te puede dar una gráfica, ¿sí? Para que tú saques los datos, ¿no? Para 0, 2, para 4, 10. Y se halla la variación. A ver, esta pregunta. Chicos, esta pregunta se hace con una propiedad. Con una propiedad se hace. Yo tengo aquí un campo magnético, ¿ya? Que tú ya sabes que es un campo magnético saliente, ¿no? Porque esto tú ya lo has aprendido. Imagínate que tenemos un campo magnético saliente. Si dentro de ese campo magnético saliente tengo una barra, ¿ya? Que se mueve perpendicularmente a ese campo, una barra de longitud L, pero me dicen que la barra se está moviendo perpendicularmente a ese campo. Se comprueba que entre los extremos de la barra, o sea, entre este punto que le voy a llamar M y este punto N, se genera un voltaje. Se genera un voltaje. Vamos a ponerle así. No está bien, vamos a dejarlo así. Entre estos puntos M y N, o N y M, se genera un voltaje. Un voltaje se genera. Chicos, ese voltaje se puede calcular de esta manera. Voy a colocarlo, a ver, con este color. El voltaje generado en los extremos de la barra, Mn, se puede determinar multiplicando la velocidad de la barra por la inducción del campo magnético
por la longitud de la barra. Así se calcula. Una barra en movimiento dentro de un campo magnético genera un voltaje. Y eso justamente trata este ejercicio que está aquí. Mira, tú tienes a una barra que se está moviendo dentro de un campo magnético, ¿no? Y cuando la barra se mueva, el flujo va variando, el flujo aquí. Y cuando la barra esté por aquí, el área habrá aumentado y el flujo habrá aumentado también. O sea que cuando la barra se mueva, se va a generar un flujo, un voltaje. Y ese voltaje se puede calcular directamente con esa fórmula. La fuerza electromotriz entre los extremos M y N será igual. La velocidad de la barra es 0,3. Todo tiene que estar en el sistema internacional. Por el campo magnético en Tesla, 2 Tesla, está en el dibujo. Por la longitud de la barra en metros. La barra mide 80 centímetros, o sea, 0,8 metros. Y multiplicas todo esto. La fuerza electromotriz o el voltaje en los extremos de la barra será, a ver, 0,3 por 2, 0,6. 0,6 por 0,8 sería 0,48 voltios. Ahí está. Cuando una barra se mueve dentro de un campo magnético, como en la figura, se genera un voltaje en los extremos de la barra. O sea, mejor dicho, esta barra se comportaría como una batería, ¿no? Si tuviésemos aquí, chicos, aquí, justo aquí, tuviésemos un foquito, un foco, cuando la barra se mueve hacia la derecha, el foquito se va a encender. Mientras la barra esté en movimiento así, el foquito se va a encender. O si la barra va y viene, el foquito va a permanecer encendido. Y si la barra se queda en reposo, se apaga. A eso se le llama fuerza electromotriz, inducida en los extremos de la barra. Bien, chicos, voy a aprovechar estos minutos. No se olviden de esta propiedad, ¿ya? Esta es una propiedad importante. Les pueden tomar esta propiedad en una evaluación, cuidado. Cuando una barra conductora se mueve perpendicularmente a un campo magnético, la barra se comporta como una batería, porque genera voltaje entre sus extremos. Sí es una propiedad a tomar en cuenta, porque podría inclusive venir en el examen de admisión. Voy a aprovechar para pasarles esto, ¿ya? La PPT, porque me va a tomar unos 2-3 minutos hacerlo. Así que voy a aprovechar estos minutos que tenemos para pasarle la PPT, ¿ya? Antes de que terminemos la clase. A ver, dame unos minutos para hacerlo, ¿ya? Tengo justo 2 minutos. A ver. Voy a convertir eso a PDF, ¿eh?
Ya chicos, yo lo voy a terminar, me voy a demorar quizás unos minutos más. Voy a terminarlo y lo publico, ¿ya? Tengo que pasarlo a PDF también. Y ya nos estaremos viendo la próxima semana con otro tema nuevo ya, porque hemos acabado el electromagnetismo, ¿ya? Así que chicos, los dejo y yo lo voy a publicar. Tú ya te vas a dar cuenta porque va a aparecer un mensaje indicándote que he publicado la PPT, ¿ya? Lo dejo con su tutor para su cambio de aula. Y chicos, nos estamos viendo hasta la próxima, ¿ya? Cuídense. Gracias, profe, nos vemos.